Buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia en 2 de Pedro 1:3. Vamos a iniciar una nueva serie que se titula Temas de importancia para la Iglesia. Y vamos a estar dando los pastores de Casa de Oración esta serie con temas que no requieren tal vez toda una serie, pero son temas importantes que debemos de tocar y que conciernen a todo cristiano y a la vida cristiana. Y el tema de hoy precisamente es un tema que yo he tocado en distintas enseñanzas, pero hoy le voy a dedicar toda la enseñanza, tal vez un par o tres sobre el tema. Y el tema se titula, con signo de interrogación, Psicología en la Iglesia, así se titula. Entonces, bueno, quiero hacer una aclaración. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, así como seres humanos o como profesionales. Es más, aquí en esta congregación hay un montón de ellos. Lo que yo estoy en contra es precisamente de lo que les voy a hablar, de tratar de sustituir el pensamiento freudiano o de los psicólogos por la palabra de Dios, haciendo a un lado la palabra de Dios y metiéndola dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a discutir hoy, y Dios sé que nos va a hablar para implantar nuestra convicción de que no necesitamos otra cosa nosotros los cristianos. Los de afuera, pues cada quien se las arregla, ¿no? Entonces vamos a ver psicología en la iglesia, 2 de Pedro 1:3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, comida, vestido, etcétera, y a la piedad, las cosas espirituales que involucran nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental, espiritual, físico, etcétera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas todas las cosas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Algunos cristianos razonan de esta manera y dicen: ¿cuál es el problema en usar la psicología dentro de la iglesia? ¿Cuál es el problema de usar las diferentes técnicas de psicoterapia para ayudar a las personas, o en este caso ayudar a los cristianos a superar sus problemas, sus adicciones, sus malos hábitos, sus conductas desviadas, etcétera, etcétera? Por cierto, ellos les llaman adicciones, malos hábitos, pero la Biblia les llama pecado. Y ahí empieza ya la controversia. De acuerdo con recientes estudios científicos, la psicología muy raramente da resultados. Y si lo hace, es solo de una manera muy superficial, porque no tiene el poder que tiene la palabra de Dios de transformar a una persona. Entonces, desde el punto de vista bíblico, fíjese lo que dije, desde el punto de vista bíblico, la psicología, en comparación con lo que dice la Biblia, pues es un sistema de pensamientos que están en contra de los principios bíblicos. Los conceptos de la psicología respecto a la problemática del ser humano se contraponen con los pensamientos de Dios acerca de lo que somos los seres humanos. Entonces, dada la inundación de psicología y de técnicas terapéuticas que han invadido a la iglesia, así como un tsunami que está arrasando, pues es un asunto de vital importancia que nosotros debemos tratar y advertir a los que creemos, fíjese lo que estoy diciendo, a los que creemos
que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Si usted no cree que la palabra de Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades de todo tipo que tengamos, esto no es para usted. Usted puede usar la psicología. No, esto es para los creyentes que afirmamos que todas las respuestas que el ser humano necesita para solucionar sus problemas de todo tipo, espiritual, mental, de todo tipo, la Biblia nos da las respuestas. Pablo dijo en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. ¿Qué significa que algo está completo? Que no le falta absolutamente nada. Entonces, Dios dice, por un lado, que nosotros estamos completos con Él. Que cualquier desajuste emocional, físico, espiritual, cualquier situación que tengamos, la Biblia tiene una respuesta, la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros enfrentar esas cosas. Entonces, pues vamos a ver cómo existe una gran diferencia entre lo que enseña la psicología y lo que enseña la palabra de Dios. Las teorías de la psicología contradicen rotundamente lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del ser humano. Contradice cómo la psicología contradice la Biblia, porque la psicología da unas soluciones a los problemas del hombre y Dios da otras soluciones a los problemas del ser humano. Por ejemplo, los conceptos de la psicología consideran al ser humano como básicamente bueno. Esto está en cualquier manual de psicología, ¿sí? O sea, el psicólogo dice, bueno, desde el punto de vista de la psicología, el hombre es bueno por naturaleza, no hay nada malo en él. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario. Y aquí empieza el dilema y el problema, y ahí el engaño y la ofensa a Dios de querer meter la psicología a la iglesia para ayudarles a ustedes, los creyentes. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el hombre no es bueno por naturaleza. La Biblia dice que el hombre nació con una naturaleza con tendencia a la maldad, que ya nace en pecado. Eso es lo que dice la Biblia. La psicología dice que usted es bueno. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Esto es lo que dice Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Estos versículos los estudiamos ya más detenidamente en la serie El temor de Dios. Algunos los recordarán. Romanos 3:10. Dice así: como está escrito, digan todos, escrito. Ahora, ¿qué es lo que está escrito? La palabra de Dios, lo que Dios dijo. Ahora, ¿qué dijo Dios? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si vamos hasta el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Y te incluye a ti y a cualquiera que ande allí, en la calle. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, eso dice Dios acerca de la situación del hombre. Ahora, la psicología promueve la creencia o la teoría de que los problemas que afectan al ser humano, su estado mental, su estado emocional, es determinado por las circunstancias externas que rodean a la persona. Como por ejemplo, si usted creció
en un hogar donde su padre abusaba golpeándolo, eso provoca en usted, es una circunstancia externa que va a provocarle a usted. Es decir, usted es víctima, no es culpable. También el medio ambiente en el que usted creció, su situación desde económica hasta geográfica. O sea, todo el medio ambiente, todas las presiones que la sociedad hace sobre nosotros los seres humanos, ese es lo que afecta a la persona y de ahí nuestras reacciones. Bueno, esto que dice la psicología contradice las escrituras. ¿Por qué? Porque esa definición exime al ser humano de su responsabilidad pecaminosa ante Dios. Porque la psicología nos pone como víctimas de las circunstancias y no culpables. Y la Biblia no, la Biblia nos pone como culpables y que afectamos a otros. Entonces estamos viendo cómo se contraponen definitivamente. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Un hombre comete adulterio, se involucra con otra mujer por ahí. Y obviamente comienza a tener problemas con su esposa, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con el vecino, con todo mundo. Y hasta el patrón le llama y le dice, oye, ¿cómo te metiste con la secretaria, hombre? ¿Cómo se te ocurrió en tener la cabeza? Entonces todo eso, las presiones externas comienzan a estresarlo. Entonces se le empieza a ir la onda y empieza a tener insomnio. Obviamente no descansa, su estado emocional se empieza a excitar y dice, voy a ir a ver un psicólogo. Entonces ya lo acuesta ahí en el diván y ya le empieza a decir, háblame que yo te voy a cobrar por escucharte. Bueno, así no le dice, ¿no? Entonces el otro ya le empieza a contar todo y le dice, no, bueno, mira, sí te involucraste con una mujer, pero pues eso lo hacen todos los hombres, o sea, eso no es el problema. El problema es que tú sepas manejar lo que te presiona allá afuera y etcétera, etcétera. Y luego lo manda a Acapulco a que se pase unos días, pero luego le dice, no, pero ya cortan la cabeza, doctor. Y dice, bueno, pues vete a Chapala, ahí no hacen nada. Otro ejemplo, ¿no? Alguien es alcohólico y le dice el psicólogo y la medicina, le dicen que está enfermo. Que yo sepa, la Biblia nunca dice que los enfermos se van al infierno. O sea, suena bien, es una enfermedad. La Biblia le llama pecado a la ebriedad. Entonces ya no concilian. Ni la psicología y la palabra de Dios no pueden ser amigas, ni primas, mucho menos hermanas. No, es como las Chivas con el América. O sea, totalmente no pueden ni verse ni en pintura. Y luego su niño le mandan llamar de la escuela, oiga, su niño es muy agresivo. Entonces ahí tienen al niño, ¿verdad? De 5 años, está ahí. Y luego llega la psicóloga de la escuela, ¿no? Y le dice, a ver, hijo, ¿cómo es tu papá? Y no, pues bien buena onda. Oye, ¿tu papá no le pega a tu mamá? No. O sí, o qué sé yo. Y comienzan a psicoanalizarlo al niño, ¿no? Entonces ya viene la mamá, el papá, y dice, mire, su hijo es agresivo por esto y esto otro, o sea, ya le hacen su diagnóstico y todo, y entonces al niño lo hacen como víctima, o sea, tú eres así porque no te dejaron ver las caricaturas de Bob Esponja. Entonces, deje verle la caricatura, señora, no provoque a su hijo. Entonces el niño va creciendo sin culpabilidad. Porque como dicen los mismos psicólogos, la culpabilidad es un mal que todo ser humano debería de desechar. Háganme ustedes el favor. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario a lo que la psicología dice. Entonces el problema y la agresión es sustituir los conceptos psicológicos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre es maligno.
La palabra de Dios nos dice que las decisiones y las conductas pecaminosas del ser humano son las causantes de los problemas espirituales, emocionales, mentales. Si leemos Deuteronomio 28, que no lo vamos a leer porque es bastante amplio, pero a partir del versículo 12 en adelante usted después lo lee, es impresionante la manera en que Dios dice que por causa de la desobediencia y el quebrantamiento a los mandamientos de Dios, el hombre tiene turbación mental. No tiene la capacidad de pensar con sabiduría y con ecuanimidad y con sobriedad. Se turba todo. Entonces, se contraponen definitivamente. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos 7, 20. Marcos es el evangelio, es un evangelio. Y el evangelio de Marcos, junto con el de Juan, Mateo y Lucas, son los hechos de Jesús, son los dichos de Jesús registrados ahí en las Escrituras. Entonces vamos a ver Marcos 7:20, y yo nada más quiero recordarles, esto que vamos a leer lo dijo Jesucristo, no lo dijo Freud, no, lo dijo Jesús. Y aquí ya empieza el pleito. Ok. Marcos 7:20, pero decía, o sea Jesús, ¿qué decía? Que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Fíjese, ya está diciendo Jesús lo contrario que lo que dicen los psicólogos o la psicología. Jesús dice que de dentro, los psicólogos dicen que de fuera. ¿Lo alcanza a ver? Ok, sigamos leyendo. Eso que sale de dentro, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen. ¿Ya ve? ¿Ya ve que no tiene que ver nada con el pensamiento freudiano? Jesús dice, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren el 23, todas estas maldades, claramente Jesús dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Y la psicología dice al revés, de fuera salen para contaminar al hombre. Ahora yo quiero hacer una anotación en el versículo 23, donde dice todas estas maldades, porque la palabra maldades viene de un término griego, poneros, que significa malignidad pestilente. Eso está muy fuerte. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el corazón del hombre está lleno de malignidad pestilente. Eso es lo que dice. Y la psicología dice que usted es bueno, alguien tiene que estar en lo correcto y alguien tiene que estar rotundamente equivocado. Ahora, la psicología trata de mejorar al ser humano a través de terapias y de conceptos. Por ejemplo, el amor propio, el aprecio hacia uno mismo, el autovalorarse personalmente, el tener una elevada autoestima, una autorrealización. Yo quiero que note auto significa por tus propios medios, a ti mismo. Autorrealización, y vemos entonces conceptos que se manejan, hasta eslogans de iglesias completas que dicen, hay un campeón dentro de ti, saca el campeón que hay en ti. Sin embargo, la Biblia enseña que la persona en sí nace con una tendencia hacia lo malo. Y la misma Biblia contundentemente asegura que el problema del ser humano es interno y no externo. El problema siempre, nosotros como humanos siempre tendemos a verlo como que viene de fuera, y la psicología nos atiza más sobre eso. O sea, yo no soy culpable. Usted vaya a la penal, a la cárcel, y pregúntenle a las personas por qué estás aquí, siempre te van a decir que ellos no hicieron nada. Entonces, no, yo soy inocente.
Entonces tú le dices, pero entonces ¿por qué te echaron 25 años? Bueno, es que pues asesiné a un hombre. ¿Y por qué lo asesinaste? Es que me ofendió. Pero yo no quería matarlo. Pero pues, le solté 10 balazos. Porque él me estuvo presionando y me estuvo ofendiendo y ya no soporté y saqué la pistola y lo maté. Pero yo soy inocente porque me defendí solamente. No tienen la mínima convicción ni la mínima idea de que han quebrantado uno de los mandamientos supremos de Dios: no matarás. Y así es como hay un montón de asesinatos que van desde abortar hasta cortarles la cabeza y colgarlos en los puentes ahí de Guadalajara. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17, versículo 9. Este versículo está espantoso. Ya verá por qué. Pues, espanta este versículo. Pero nos dice la verdad, porque esto es lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿verdad? Jeremías 17:9, ¿ya lo tiene? Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora vamos a estudiarlo. La palabra engañoso viene de un vocablo hebreo, akob, que tiene 3 significados fundamentales. Uno es hinchado de orgullo. ¿Cómo es por naturaleza el corazón del ser humano? Con la tendencia a la soberbia, a hincharse de orgullo. Otro significado es fraudulento. Fraudulento es que te comete fraude, que te da gato por liebre, decimos, hay un dicho, ¿no? ¿A cuántos de ustedes los ha engañado su propio corazón? Es que yo sentí en mi corazón. Tu corazón, no te confíes en tu corazón, porque la Biblia dice que es fraudulento. Pero la tercera definición del corazón es que dice que es torcido, chueco. Y eso es irremediablemente, así nacemos. Entonces dice, engañoso, orgulloso, fraudulento, torcido, es el corazón más que todas las cosas. Pero luego añade otro rasgo más: y perverso. Esa palabra perverso viene del hebreo anash, que significa frágil, significa débil. Pero ¿cómo se entiende la fragilidad y la debilidad? Es frágil y débil porque el corazón, o sea, tu yo, tu ser interno, no tiene el poder ni la capacidad de vencer en las fuerzas netamente humanas los pecados, las tendencias hacia lo malo. Por eso dice que es perverso, es frágil. Y esa fragilidad le impide defenderse. Por eso la gente que vive en el mundo sin Cristo, esos dicen, el diablo los hace como quiere, sí. Pero en el caso de nosotros ya no nos hace como quiere, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y ya no somos esclavos del pecado. Pero Satanás sigue incitándonos, valiéndose de la humana debilidad de la carne y del corazón, que ciertamente es nuevo, pero que sigue siendo engañoso. Pero ahora en el caso de los cristianos, algo tuvo que pasar para ya no estar en tan lamentable situación. ¿Qué fue lo que pasó? Te arrepentiste, naciste de nuevo y te fue dado un nuevo corazón. Ahora dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta, ¿quién lo conocerá? Significa, ¿quién se dará cuenta que en su interior mora la maldad? Pues Freud no se enteró nunca. Y la psicología no está enterada de que en su interior hay un nido de pestilente maldad. Entonces la Biblia nos enseña claramente, mientras que la psicología te da sus terapias y te dan hasta pastillitas y luego andan todos acá bien arriba, ¿verdad? Pues para calmar lo acelerado de que andas tú y en fin. No, la Biblia enseña
por otro lado, que la reconciliación, que el hombre tiene paz en su corazón, en su alma, y por consiguiente, como salió de dentro la paz, que vino cuando te arrepentiste, te reconcilias con Dios cuando te arrepientes de que reconoces que eres pecador, no inocente. Justificados pues por la fe, dijo Pablo, tenemos paz, y esa paz es interna en el corazón, en el espíritu. Es la paz que todo mundo anda buscando, pero lo que no todos logran tener. Y esa paz de volverte un terrible asesino, un terrible pandillero, una mujer de la calle, qué sé yo, te transforma. Pablo dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura. O sea, hubo un cambio, y hubo un cambio de corazón, hubo un cambio de naturaleza, hubo un cambio de pensamientos, hubo un cambio de conducta. Y el único medio de reconciliación con Dios es Jesucristo. No hay otro. Él es el único que puede transformar nuestras conductas pecaminosas en conductas correctas, como a Él le agradan. Pensamientos torcidos en pensamientos conforme a su voluntad. Por lo tanto, las consecuencias que nosotros veníamos arrastrando por nuestros pecados, en el momento en que son perdonados, allí se detiene. Y comienzas tú a vivir una vida nueva. Y comienza tu mente a aclararse. Empiezas a entender un montón de cosas. Comienzas a comportarte de otra manera. ¿Dónde está la psicología ahí? ¿Se acuerdan del gadareno que estaba endemoniado? Bueno, los psicólogos dicen que estaba en trastorno bipolar y cosas de esas, ¿no? Ok, vamos a suponer que estaba en trastorno bipolar. Entonces llegó Jesús y la Biblia dice que estaba endemoniado. Sí, pero son historias de hace 2000 años y la psicología moderna dice que bla, 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 bla. ¿Cómo me gustaría ver a un psicólogo enfrente de un endemoniado? ¿Cómo me gustaría verlo? Bueno, llega Jesús a Gadara y estaba ahí un endemoniado que dice que tenía una fuerza sobrenatural que rompía las cadenas. Y andaba desnudo, estaba trastornado, loco. Llegó Jesús, lo libera, le saca los demonios, perdona sus pecados y dice que el hombre estaba sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Qué tal? Y gratis. ¿Dónde está la psicología allí? Hebreos 8:10. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿En dónde? En nuestra mente. No robarás, no matarás. ¿Están entendiendo, verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano, no adulterarás. Entonces, están escritas en el corazón del que cree, en la mente. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Y ahí está la ley de Dios en tu corazón. ¿En cuántos de ustedes mora la ley del Señor? Esa es la que rige mi vida y es la que me ha librado de la esclavitud, precisamente de todo eso. A Ezequiel le dijo, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. O sea, un corazón que sienta, que discierna, que entienda los pensamientos de Dios, que sea capaz de asimilar la voluntad de Dios. Y ese corazón nuevo te va a hacer caminar una vida nueva. Entonces estamos viendo cómo la psicología, el pensamiento de la psicología y lo que dice Dios en su palabra se contraponen. En muchas iglesias, y entramos así ya más en materia, en muchas iglesias se predican mensajes con títulos como estos: cómo lograr el éxito en tu vida, cómo ser felices, cómo lograr tus sueños, saca el campeón que hay en ti, piensa en grande y recibirás cosas grandes, la escalera al éxito y 20 millones de etcéteras. Hay un libro que se ha hecho todo un bestseller, que ese libro se llama Una vida con propósito, o 40 días con propósito. Y este libro fue escrito por un pastor
norteamericano, se llama Rick Warren. Bueno, este pastor en ese libro dice lo siguiente: Sansón tenía problemas de dependencia. Problemas de dependencia, sí, era mujeriego. O sea, no digo tenía problemas de lascivia, ¿entienden? No dice, dice problemas de dependencia. Soy farmacodependiente. Suena muy, hasta como, oye, qué bien se oye eso. Farmacodependiente. Eres un drogadicto que agrede el templo del Espíritu Santo. Soy un enfermo alcohólico. ¿Dónde sacan eso? Bueno, eso te dice Freud, pero Dios te dice otra cosa. También en ese popular libro dice, la debilidad de Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Ahorita vamos a ver algo de ahí. La debilidad de Gedeón era que tenía un bajo nivel de apreciación de sí mismo. Tenía una muy baja autoestima. Por eso dijo lo que dijo. Vamos a ver qué dijo. ¿Quieren verlo? Ok, vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Bueno, ese dice el pastor Warren. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si Gedeón tenía una muy baja autoestima, un pensamiento de sí mismo muy pobre. Vamos a ver. Ok, resulta que los madianitas estaban asediando a Israel, los traían de capa caída y todo. Entonces en Jueces 6:12 dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego le hace una pregunta, no, si Dios está con nosotros, ¿por qué permitió que los madianitas nos trapearan? Entonces dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Esta tu fuerza era la fuerza de Dios, O sea, con la tuya no. Eso es lo que significa, ve con esta tu fuerza, no con la de él, porque fíjense, seguimos leyendo. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí está, según el pastor Warren, aquí está la baja autoestima, el valor muy pobre que tenía Gedeón de sí mismo. Aquí está, según él. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mira, en primer lugar, lo que está diciendo Gedeón es la verdad. Era de una familia pobre. Pregunta, ¿es un pecado ser pobre? No. O sea que los pobres que dicen, bueno, yo soy pobre, yo no tengo recursos, ellos tienen una baja autoestima. ¡Qué ridiculez! Pero según el pastor Warren, sí. En segundo lugar, le dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Eso es tener baja autoestima? A ver, ¿cuántos son los mayores en la familia? Eso implica, según Warren, que usted tiene una alta autoestima, porque usted es el mayor de la familia. O sea, ¿alcanza a ver las ridiculeces que está diciendo este hermano? Ahora, ¿se acuerda de Moisés? Pero antes vamos a leer el versículo 16, de Jueces 6:16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. O sea, ¿quién es el que iba a derrotar? ¿Gedeón o Dios? Ok, ahora vamos con Moisés. ¿Ha oído hablar de Moisés? Sí, el que pasó el Mar Rojo como por tierra seca, ese. Moisés, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, versículo 11, tú vas a sacar a mi pueblo, lo vas a liberar de la esclavitud de Egipto. Vas a ir con el faraón y le vas a decir esto y que deje ir a mi pueblo. Y en Éxodo 3, versículo 11, dice que entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pregunta, o mejor dicho, según Warren,
Moisés tiene una baja autoestima de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir delante del faraón? Versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, pongan mucha atención. El punto aquí no radica en que Gedeón y Moisés deberían de aumentar su autoestima. No, el punto es que ellos necesitaban entender que Dios quería usarlos para liberar a su pueblo, y que esa liberación no dependía de que ellos elevaran o bajaran su autoestima, sino que dependía de que confiaran en el poder de Dios. ¿Lo entendieron o no? Entonces, ¿de dónde sacó el pastor esa definición? De la imaginación freudiana, de ahí. Pero lo más triste es que lo meten a la iglesia. Entonces, una de las agresiones a la palabra de Dios más enseñadas en muchas iglesias por muchos pastores y predicadores, quienes inocentemente han sido atrapados, es precisamente el tema de la autoestima. Pregunto, ¿ha escuchado alguna vez esa palabrita? Autoestima. Es más, ¿a cuántos de ustedes en sus trabajos les dan sus terapias y sus cursos de superación personal, y que tú todo lo puedes, y que eleva tu autoestima, porque como quieren levantar las ventas en la empresa, entonces van y te terapean los psicólogos, ¿no? El otro día les contaba que yo voy temprano a comprar víveres al Sam's. Para los que oyen en otros países, aunque hay en muchos países, pero en otros no, es un centro comercial grande, o de víveres, etcétera. Entonces yo fui a comprar ahí temprano para aprovechar el día. Entonces yo llegué y casi no había personas, y de pronto en el sonido ambiental se escucha: todos los asociados de pescadería, de qué sé yo, de abarrotes, de no sé cuánto, panadería, carnicería, vengan todos, júntense por favor en el área de vinos y licores. No, pues todos ahí van, ¿eh? Entonces, y yo escuché eso, ¿no? O reúnanse junto donde está la carnicería. Y yo vi que todos los empleados fueron y se juntaron ahí, y de pronto escuché gritos desaforados de uno que decía: ¡verdad que sí podemos! Y yo decía, y todos, ¡ah! Y yo decía, ay, pues qué. Eso es lo que le llaman el coaching o el entrenamiento. Es una excitación de las emociones. Bueno, total. Y entonces yo dije, a ver, y empezaron a gritar, ¡ah! Entonces yo dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y fui despistadamente allí y me puse, y entonces ya empecé a escuchar al motivador. Miren, les aseguro que si a ese lo traemos, lo metemos en una iglesia y les dice, la gente piensa que es un pastor. Porque así predican muchos hoy. Entonces les dice: ya tenemos el segundo lugar en ventas en todos los Sam's de Guadalajara, porque hay 3 o 4. Dice, pero vamos por el primero. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y todos, a vender. Y como están medios todavía, se acaban de levantar, a vender. ¿A qué vamos a hacer hoy? A vender. Dígalo más fuerte. A vender. Más fuerte. A vender. No se oye. A vender. ¿Qué vamos? Y salgo yo con el carrito todo lleno. Y al rato están todos ahí bien eufóricos. Sí. Y primer lugar. No, hombre, les dan unas terapeadas, diría yo, unas manipuladas emocionales, que es lo que muchos pastores están haciendo en las iglesias con los hijos de Dios, y es una vergüenza. Meter la manipulación emocional. Tú eres hijo de Dios, amén, amén. Más fuerte, amén. ¿O no crees que eres hijo de Dios? Sí creemos. Y al rato, ¡ah! Nunca les abrieron la Biblia, nunca les dijeron así dice el Señor.
pero los terapearon y salieron pero fogosos, listos para ganar el mundo entero para Cristo. Nada que ver, hermanos. Qué vergüenza. Veamos a continuación algunos de los proclamadores del evangelio falso de la autoestima. Vamos a ver lo que están enseñando. Yo voy a hacer citas así muy concisas y abiertas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han leído los libros del psicólogo cristiano James Dobson? Levante su mano. 1, 2, bien poquitos. Ay, gloria. ¿Cuántos no los han leído? No, ni los lea. Gloria a Dios. No, hombre, pues nada más como 5 o 6. A ver, pasen para acá para liberarlos. No, mire, James Dobson es un cristiano, es psicólogo. Él es el gurú de los psicólogos cristianos, de la psicología pastoral y cristiana. Mire, una vez, en ese pasillo que hay aquí a mi lado derecho, me aborda un jovencito de 12 años y me dice: pastor, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Dice, ¿la masturbación es mala? Y le digo, a ver, ¿qué te han enseñado tus maestros de adolescentes? No, pues nos han dicho que está mal, que no está bien, porque involucra pensamientos malos, y luego ve uno cosas que no van, y luego empieza uno a hacer cosas, y que no está bien delante de Dios porque involucra lascivia, y me explicó bien el muchacho. Y entonces le digo, entonces tú mismo ya tienes la respuesta. Dice, es que mire, pastor, y saca un libro de este señor Dobson. Dice, pero mire lo que dice aquí, pastor. Entonces, ¿qué dice? Y lo agarro y dice Dobson que es una práctica común en los adolescentes, que no tiene efectos secundarios y que no pasa nada. Y yo le dije, ¿dónde compraste este libro? Y me dice, aquí en la librería de la iglesia. No puede ser. Bueno, pues este señor tiene un libro, tiene un montón de libros, pero hay uno que se llama Lo que las esposas desean que sus esposos sepan acerca de ellas. Suena bien, te atrapa el título. Pero en la página 35 dice lo siguiente: si pudiese escribir una receta para las mujeres del mundo, proveería a cada una de ellas una buena dosis de autoestima y de valor personal. No tengo duda que esta es la máxima necesidad de las mujeres. O sea, que pobrecitos. Se sienten como si le fueran al Atlas. En los últimos lugares, según el hermano pues ustedes, señoras, necesitan una buena dosis de autoestima. Pero vamos a ver la realidad, ¿será? Pues hay cada señora orgullosa. Entonces, ¿cómo que es la máxima necesidad? Bueno, eso dice él. Pero ahí les va otra de este señor. Él dijo, la falta de autoestima realmente puede extinguir el deseo de seguir viviendo. Lo que él está diciendo es que esa es la razón de una baja autoestima del por qué muchos se suicidan. Hágame usted el favor. O sea que Judas tenía baja autoestima. Puras aberraciones, hermano. Hay un grupo de cristianos, son 3 cristianos, son psicólogos ellos, escribieron un libro que se llama El secreto de la autoestima, así se llama el libro, y en la página 54 dice así: sentirse bien acerca de nosotros mismos es de hecho, y puede ser, la piedra angular de todo nuestro bienestar. Ay, qué bonito suena, ¿no? Ahí va otra vez. Sentirse bien acerca de usted mismo puede ser la piedra angular de todo nuestro bienestar alrededor. O sea, yo pienso de mí como que soy campeón, yo pienso de mí como que soy lo máximo, yo pienso, y ya según él, es la piedra angular o el fundamento para que todo a mi alrededor esté bien. No, pues pobre Pablo, el apóstol, ese tenía una tan bajísima autoestima que todo le salía mal, lo apedreaban, se le hundía el barco, lo bajaron en una canasta. No, olvídense. No.
Hay un libro que se llama 8 escalones en el crecimiento de la vida cristiana, también escrito por predicador psicólogo. Dice así: las madres que eligen abortar lo hacen por una muy baja autoestima. O sea, son contundentes las afirmaciones que ellos hacen. Pero analizando así rápidamente, cuando se les pregunta a las mujeres que quieren abortar o que abortaron, no, pues yo no quería que mi novio se diera cuenta, porque no es de él. No, pues porque mi papá se va a dar cuenta. No, pero por baja autoestima. Bueno, eso dicen ellos. Hay un pastor, ahorita ya está retirado, ya es anciano, pero ese es el que construyó un edificio muy suntuoso en California, se llama la Catedral de Cristal. El pastor se llama Robert Schuller. Él escribió un libro que yo leí por allá en los años 80. Se llama La autoestima. En la página 98 dice así: una vez que una persona cree que es un indigno pecador, yo dudo que pueda aceptar la gracia salvadora que Dios ofrece en Cristo. Entonces, ¿qué dijo? Ahí les va otra, puras herejías, ahí les va otra. En el mismo libro, pero en la página 19, miren lo que dice, ponga atención. Dice: la autoestima es la necesidad máxima que enfrenta la raza humana el día de hoy. La necesidad máxima, que no es que tus pecados sean perdonados. Pero este señor dice que la autoestima es la necesidad máxima que enfrenta la raza humana el día de hoy. Increíble, pero ahí están los libros, nadie lo puede negar. Otra señora psicóloga allí que enseña en las iglesias dice así: una baja autoestima puede conducir a la depresión y a la enfermedad física, emocional, al abuso, aún a la promiscuidad sexual y aún al suicidio. Fíjense, noten cómo todos los entran en una baja autoestima, o sea, lo que tú piensas de ti mismo. Por eso, fíjense bien, pongan mucha atención a el mundo cómo habla. Curso de superación personal, y vas a ver qué es lo que hablan. Tú puedes, autorrealízate, no pienses negativo, piensa positivo. Piensa, hoy es mi día, levántate y di, hoy es mi día, hoy va a ser el mejor, si tú vendes jícamas, voy a vender muchas, si vendes chicles, voy a vender muchos chicles, por trailers enteros, voy a vender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me va a ir bien, me tiene que ir bien. Piensa positivo, te va a ir bien. Piensa en grande, vas a recibir cosas grandes. Eso dicen ellos. Entonces, según los predicadores del falso evangelio de la autoestima, según ellos la promiscuidad sexual, según ellos el suicidio, el crimen, el aborto, la depresión, el estrés, la infelicidad, la falta de éxito en la vida, la incapacidad de amar a Dios, la incapacidad de amar a los demás y aún la incapacidad de amarte a ti mismo son el resultado de una baja autoestima. ¿Será? Bueno, si lo que dicen es cierto, entonces nosotros como cristianos, pues deberíamos de adoptar ese evangelio, porque pues es el hilo negro descubierto. Y este evangelio entonces debería de convertirse en la meta principal de la iglesia, ¿no creen? La pregunta es, ¿será así? Ahora, otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo nos debemos ver a nosotros mismos? Y otra vez, se disgusta la psicología con la palabra de Dios. Mateo 16:24. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de ti mismo. Y de qué cómo debemos de vernos a nosotros mismos. Yo sé que algunos de ustedes están batallando con este mensaje porque están acostumbrados a escuchar la psicología en el mundo, en sus trabajos. Y ustedes mismos, a lo mejor
No, tú puedes, nunca. ¿Qué le dijo a Gedeón? ¿Tú puedes? No, yo te voy a ayudar. ¿Qué le dijo a Moisés? No, yo no puedo, tartamudeo, le dijo. No. Dice, no, dice, yo te mando y vas a ir con mi poder. Bueno, vamos a Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A qué? ¿Sabes qué es el egoísmo? Ego es una palabra griega que significa yo. O sea, mi yo. Eso es ego. Y egoísmo es todo centrado en mí mismo, todo para mí, lo mejor para mí, las mejores cosas para mí, todo para mí, mi bienestar, mi cuidado, todo para mí. Eso se llama egoísmo y nada para beneficiar a otros. Entonces Jesús dice, si alguno de ustedes quiere venir a mí, tiene que despojarse de su ego. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Voy a poner un ejemplo. Está el predicador y dice, sueñen grande. Y todos dicen, amén. ¿Verdad? Porque tienes un Dios grande, ¿sí o no? Y todos dicen, sí. Todos dicen, sí. Entonces dice, piensa en grande, sueña en grande, y que tus sueños grandes se cumplan, porque Dios cumplirá tus sueños. Te lo dicen así como lo escuchas. Pero resulta que el sueño ese que tienes es, yo quiero ser famoso, yo quiero predicar en la televisión, yo quiero predicar en la radio, yo quiero tener revistas, yo quiero que todo el mundo me pida autógrafos, grabar CDs. Ese es mi sueño. Entonces un día tienes un encuentro real con Jesús y, ay Señor, empieza a decir, gracias Señor, ahora tú cumplirás mis sueños, ¿verdad? Entonces el Señor te dice, ¿cuál es tu sueño? Pues yo quiero ser famoso, Padre. Yo quiero ser el mejor predicador de México. Yo quiero ser reconocido en todos los ámbitos. Quiero escribir libros bestsellers. Quiero esto, quiero el otro. Entonces Jesús le dice, ¿sabes cómo se llama eso, mi estimado? Se llama orgullo, megalomanía se llama. O sea, un deseo desmedido de ser reconocido, de tener poder, de tener todo lo mejor. Dice, pues si quieres seguirme a mí, tienes que negarte a ti mismo. ¿Lo entendieron o no? Es que algunos se quedaron así como, entonces, ¿mis sueños dónde quedaron? Yo tengo un sueño que nunca se me ha cumplido, de que Lata sea campeón. Es que tengo una baja autoestima. Fíjense lo que dice, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, el que se preocupe por su yo, uy, sí, tú, ¿verdad? Tú, si tú nada más estás pensando en ti, vas a perderla. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, que se despoje de su yo, de su elevadísima autoestima, ese la va a hallar. Porque hay que entrar con humildad delante de Dios, hermanos. Esa es la razón del por qué hay tanto soberbio exigiéndole a Dios, exigiéndole que cumpla sus promesas. Porque se ponen a la par de Dios. Porque su suprema autoestima los hace sentirse ya iguales a Dios como el diablo, ¿se acuerdan? Subiré a lo alto, junto a las estrellas me sentaré, seré semejante al Altísimo, semejante. Entonces ya no es que Dios me ordena a mí que yo sea su siervo y que yo haga su voluntad, sino ahora yo a Dios lo traigo, hazme esto, y a las 3, ahora ve para allá, ahora sáname ahora tócalo así. ¿Qué es eso? Es que esos tipos han desarrollado una altísima y desmedidísima autoestima. 1 Timoteo 1:15. Vamos a ver cómo toda la Biblia armoniza con las palabras de Jesús, de que veamos nuestra realidad tal y como somos. No dice que le vemos nuestra autoestima. 1 Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira qué palabra digna de ser recibida por todos. Vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, mira la afirmación de Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabes qué significa yo soy el primero? Significa yo soy el peor de todos. ¿Cuántos tienen esa traducción en su Biblia? Que levante su mano. 1, 2, 3, 4, un montón. No dice allí, uy, qué baja autoestima tenía el apóstol Pablo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, San Pablo era un fracasado. Por eso todo le salía mal. Por eso se le hundió el barco. Por eso lo apedrearon. Por eso todas sus circunstancias le iba mal al pobre. Es más, ¿saben cómo murió San Pablo? Le cortaron la cabeza porque tenía una muy baja autoestima de él. Y sus circunstancias alrededor lo hicieron ser infeliz. Qué aberraciones, hermano. Cristo Jesús vino a salvarlos. Ve la visión que tenía Pablo de sí mismo. Yo soy el peor de los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por su gracia, en Romanos 7, versículo 23, el mismo San Pablo todavía dice más acerca de cómo él se miraba a sí mismo. Romanos 7, 23. Él está narrando su lucha contra el pecado, que sabía que moraba en sus miembros y había una guerra dentro de él. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, o sea, se pelean. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Previamente había dicho, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque veo una ley, hay una lucha allí que me arrastra y soy esclavo del pecado. Y luego dice el 24, miserable de mí. ¿Qué dijo Pablo de sí mismo? Soy un miserable. Pero luego pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Y luego ya entra en el capítulo 8. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza que Dios me dio, ahora me capacita para ya no ser esclavo del pecado. Pero yo tengo que verme a mí mismo tal y como soy para poder recibir la fuerza, el perdón y la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo tenía un aguijón clavado en su carne y estaba ahí tirado y rogó 3 veces al Señor que lo quite de mí? Dijo, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben qué significa? Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona significa que cuando tú reconoces que eres insuficiente y reconoces tal cual eres, entonces es cuando el poder de Dios opera. Porque mientras tú en tu autosuficiencia, en tu autorrealización, en tu alta autoestima, en todo tu auto y hasta tu auto, Dios no puede hacer nada contigo. Y Pablo lo entendió y dijo, por eso me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, y dicen los psicólogos, eso, los predicadores, esto, no confieses negativo, no digas soy débil, y soy Superman. Y Pablo dice todo lo contrario. Entonces, más bien yo me gozo y hago a un lado toda mi capacidad humana y mi fuerza de voluntad humana nunca me pudo sacar de esto, pero su gracia me levantó. Entonces cuando soy débil, que no confío en mí mismo, en que yo puedo, en que yo tengo un campeón dentro y que yo no sabe cuánta tontería, entonces soy fuerte, porque ahí viene el poder de Dios. ¿Entendieron? Entonces,
Filipenses 2:3, vámonos rápido. Vamos bien. Filipenses 2:3. Ahora Pablo habla acerca de Jesús. Si lo que dicen los psicólogos fuese cierto, lo que dicen los predicadores del éxito y todo esto, entonces Jesús era un hombrecillo más, con una muy pobre, baja autoestima. Vamos a leer Filipenses 2:3. ¿Ya lo tienen? Ahí va, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Le está hablando aquí a los cristianos. ¿Qué les dice? No hagas nada para contender con el otro o por vanagloria, o sea, con un deseo de alimentar tu orgullo. No. A Dios se le sirve con humildad. Cuando tú des algo a un pobre, no salgas en la foto ahí en Televisa con un chequezote de 2 metros de largo. O sea, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No hagas nada por contienda para demostrarles que tú sí puedes. No lo hagas por vanagloria, no. Antes bien con humildad. Parece que la humildad no es una virtud cristiana para los predicadores de la autoestima. Ellos jamás te hablarán de la humildad. Jamás. Antes bien, con humildad, mira lo que dice: estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. No, ¿cómo? Yo tengo doctorado en Harvard, en Yale, No, yo, albañil. O sea, ¿cómo yo voy a estimar su...? O sea, se entiende que los que están aquí en la iglesia, ¿no? No, pues yo soy el estudiado, yo soy el intelectual, yo soy el que... ¿Tú qué? Mira lo que dice aquí. Estimando cada uno a los demás como superiores al... Esto está totalmente contrario a la enseñanza del evangelio de la autoestima. Además, miren, vivimos en un mundo habituado a la competencia. Las empresas compiten unas con otras por vender más, por dar mejor servicio, por tener los mejores productos. Te enseñan a competir en la escuela, tus papás te mandan a la escuela, tú mandas a tus hijos y les dices: hijo, usted tiene que ser el mejor de la clase, usted ándele, usted esfuércese. Compiten los equipos de fútbol, compiten, todo mundo estamos envueltos en una competencia. Estamos en la familia con nuestros hermanos, estás con tus hermanos ahí en tu casa y estás compitiendo por ganarte el amor de tu papá porque tú te portaste mejor y el otro no, y habías de ser como tu hermano y ya les estás metiendo la competencia. Estamos envueltos en un espíritu de competencia espantoso. Y alguno dirá: bueno, es que si no competimos en el mundo, nos traga el mundo y no vamos a hacer nada. Desgraciadamente, así es el mundo. Y si tú eres vendedor, tienes que competir. Da mejor servicio. ¿Me explico? Vende muchos autos, vende los mejores, qué sé yo. Estudia para que seas alguien en la vida. Pero escúchenme bien. Cuando eres cristiano y ya formas parte del cuerpo de Cristo, el espíritu de competencia ya no tiene cabida. El concepto de la Biblia, del cuerpo de Cristo, es de unidad. Dice Pablo a los Corintios y en los Romanos: ¿qué acaso dirá la mano derecha al pie izquierdo? No te necesito. Y el estómago le va a decir a la boca: no tengo necesidad de vosotros. Dice: no, todo el cuerpo está bien unido. Mi mano derecha nunca compite con la izquierda. Cuando yo llevo la taza de café a mi boca con la mano derecha, la izquierda no se siente celosa. Ay, ¿yo cuándo? A ver, ¿cuándo me usas a mí? Siempre me menosprecias. Y está la mano acá todo así. Bueno, pues es que tú, ya te tocará el turno, ya está la mano toda así. No, escúchenme bien, ese es el gran error que va a llevar a la destrucción al G12. Pongan bien la atención de lo que estoy diciendo. Y también los G12istas, escúchenlo. ¿Qué día es hoy? ¿16? 16 de enero.
del 2011. Esto es lo que los va a llevar a la debacle. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de competencia espantoso en ese sistema. A ver quién tiene más grupos de 12. Entonces, ¿cuántos tienes tú? A ver, le dice el pastor el domingo. No hablan ya de la Biblia, sino de cuántos grupos tienes ya. Pues 6, tengo 6, dice. Ay, hermano. A ver, ¿tú cuántos llevas ya? Entonces dice, yo 8. Y ya es medio, se para el cuellito, ¿da? Edai. Y luego le dice, a ver, ¿quién tiene ya su grupo de 12? Entonces está ahí un hermanito y le hace, levanta la mano. Usted, hermano, dice, a ver, testifíquenos. Y se para y dice, pues para la gloria de Dios, yo ya tengo 5 grupos de 12. Ah, gracias al Padre. Y todos, ¡ah! Y están los otros así. Y el pastor, así deberían de ser como él. Eso sí le echan ganas, no que tú 6. Eres un improductivo, no sirves para nada. Pero sean como este hermano, yo sé, mira, yo lo declaro. En 6 meses tendrá 144,000. Ese ignorante pastor está provocando está sembrando un espíritu de competencia que lo va a derribar, tarde o temprano. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy un pastor, nada más. Pero entiendo lo que dice la Biblia. Y cuando dice aquí, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Eso a mí me habla que no me enfoque tanto en mí mismo, sino en servir a Dios y a los demás. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la elevarse, la autoestima? Y luego dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De humildad, de servicio, no de vanagloria. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Miren nomás, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, como diciendo, ¿y yo por qué? Yo soy igual a Dios. ¿Yo por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Porque él era humilde y se despojó, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, ahí está, hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces no hay referencia ni enseñanza alguna acerca de tener una autoestima alta en la Biblia, al contrario. La única mención de estimarse a sí mismo está en 2 Timoteo 3, versículo 1 y 2. Búsquela rápido, o yo se lo leo, para irnos rápido. 2 Timoteo 3, 1 y 2. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Wow. La palabra amadores de sí mismos está compuesta de 2 palabras en el griego, que es la palabra filautos, fil del amor filial, del amor a uno mismo o de un humano hacia otro humano. Ese es el amor filial. Y filiautos es un amor hacia sí mismo, pero es un amor que te hunde en el egoísmo. Y se traduce bien aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué tal? Pero ese rasgo de amadores de sí mismos lo pone a la par de avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, porque su altísimo concepto de valor personal está tan arriba que se vuelven avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos y malos. Ahí está su dichosa autoestima. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Dinos si eres el Cristo. Ya les dije que no. Y otra vez van, dinos ahora sí, dinos la verdad. Y les responde Juan, miren, yo los bautizo en agua,
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Se acuerdan que dijo eso? Pero aquí la frase es, no soy digno. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando se arrepintió y dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le diré esto? Entonces dice en Lucas 15, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ya no soy qué? Digno. Oiga, Juan el Bautista, qué pobrísima autoestima tenía. Y el hijo, pues, todo, no, pues no soy digno de ser tu hijo. Pero resulta que la frase no soy digno viene de la palabra griega axios, que significa no soy merecedor. O sea, Juan el Bautista dice, aunque era primo de Jesús, dijo, yo no soy merecedor, ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Y el hijo pródigo dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes, hermano, que los predicadores del falso evangelio de la autoestima te dicen, tú mereces lo mejor, tú mereces el amor de Dios, tú mereces el cielo, tú mereces la mejor casa, el mejor carro? Pero todas esas frases de que tú mereces agreden y contradicen rotundamente el significado de la palabra gracia. ¿Me quiere alguien decir qué significa gracia? Favor inmerecido. ¿Están entendiendo, verdad? Un predicador guatemalteco a quien le gusta el cash dijo lo siguiente. Dijo así: Cristo prefirió morir por ti que quedarse a vivir en el universo. Ay, qué bonito se oye, ¿no? Ya están todos llorando. No puede ser. Cristo murió por mí porque prefirió estar conmigo que sin mí, antes de quedarse solo. Eso es lo que el Señor hizo. Hermanos, esa es una vil herejía. La voy a desenmascarar ahorita. Antes de que usted, mi querido predicador que le gusta el cash, y antes de que usted que me está escuchando por internet y los que están aquí en el auditorio, antes de que usted y yo existiéramos, Dios ya era Dios, porque Él siempre ha sido Dios. Y si Él tuviera necesidad de nosotros, no sería Dios. Porque Dios no tiene necesidad de nada, Él es autosuficiente, Él sí. Entonces es una herejía decir que Cristo vino al mundo a morir por mí porque yo valgo mucho. Escúcheme bien, no valíamos nada, pero por su gracia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la salvación no la merecíamos. Y el glorioso Espíritu de Dios que habita en nosotros no lo merecíamos. Los dones del Espíritu que Él nos da no lo merecíamos. El cielo no lo merecíamos. Eso, mis queridos hermanos, es la gracia. Y la psicología te dice que tú mereces todo. Y la Biblia dice que no mereces nada. Y ese es el concepto de la gracia, favor inmerecido. Tú y yo lo que merecíamos era el infierno. Pero por su gracia y por su misericordia nos regaló, aún sin merecerlo, la salvación a todo aquel que cree. Isaías dijo: ay de mí que han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, soy un hombre muerto, dijo, porque soy un hombre inmundo de labios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Me qué? Dijo, me aborrezco. ¿Alguna vez te has caído gordo tú mismo? Dice, otra vez, Chuyo Olivares, reaccionaste mal. Y tú te quedas y dices, Señor, ya ven, ayúdame, Señor.
Y Job decía, porque se puso a contender con Dios y Dios lo puso en su lugar. A ver, dime tú, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Si sabes, tienes inteligencia, dímelo. No sé. Entonces cállate la boca, Job. Y agarra la onda. Entonces Job entiende y dice, ay, ahora dice, de oídas te había oído porque tuvo un encuentro con el Señor, entendió todo, dice, mas ahora mis ojos te ven, me aborrezco, dice. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Uf. Antes no se suicidó Job. El remate. Abran su Biblia. 1 Corintios 3:3. Este es el remate. No, y hay muchísimo más, que ya hablaremos. 1 Corintios 3:3. Este es el remate, como dicen por allá, ¿no? Resulta que los corintios hacían partido entre ellos, tenían sus preferidos predicadores, etcétera. Entonces se comportaban como si no fueran cristianos. Y Pablo les dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como los que no conocen a Dios, como paganos? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Miren el versículo 5. A ver, pregunta, ¿qué pues? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo contesta, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo, dice Pablo, yo planté la palabra. Apolos regó la palabra con su predicación poderosa que tenía. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, mis estimados corintios, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué dice Pablo? No somos nada. Yo no soy nada, simplemente soy un servidor. Apolos tampoco. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y escogió lo que es nada para deshacer a lo que se creen ser algo. Entonces, ¿dónde quedó el evangelio de la autoestima? Escúchenme bien, mientras no nos reconozcamos tal y como somos, la gracia de Dios no va a operar. Porque al sentirnos merecedores de todo, muchos están corriendo el peligro de que Dios les dé su merecido. Es mejor estar humildes ante Dios y aborrecer aún los actos que son pecaminosos y los pensamientos y arrepentirnos. Y eso de la autoestima, hermanos, no, hermanos, no es un mensaje bíblico. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra ciertamente, como es clara, a muchos no nos agrada o a muchos no les agrada, porque les agradan más los mensajes bonitos antes de reconocer su verdadera condición, de que hay mentira, hay fraude, hay pecados groseros. Y todo esto es una de las consecuencias que ha venido a traer ese falso evangelio. Señor, danos entendimiento para no incorporar o tratar de hacer creerle a la gente que esos mensajes de éxito y esas tonterías son palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra vista en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener. Y a lo que más podemos aspirar es a lo que Jesús dijo. Cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Así es que no hay ningún mérito en nosotros.
Si Dios nos usa, es por gracia. Unos de una manera, otros de otra. Pero es la gracia de Dios, es el favor que no merecemos, pero que Dios nos da, porque Él es un Dios bueno. Y aquel que le cree, aquel que cree en el sacrificio de Jesús y que se arrepiente de sus pecados, le regala inmerecidamente la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.